Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, comenzamos una nueva semana y comenzamos con este evangelio que es el momento posterior a la multiplicación de los panes. Y por eso, basándonos un poco en las últimas palabras que habla el evangelio, donde la multitud le dice a Jesús: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Y él le responde: la obra de Dios consiste en esto, que crean en aquel a quien Él ha enviado, la fe que es tan importante para nuestras vidas y que nos lleva a titular esta reflexión: dichosos los que creen, dichosos los que creen. Hay una historia que es muy bonita, muy sencilla, también muy conocida, igual ustedes la conocen, de San Agustín. San Agustín, que fue un santo, que para los que conocen un poco su historia, él hizo un camino de conversión muy largo. Estuvo buscando a Dios en muchas cosas en el mundo, inclusive en otras religiones, en los placeres del mundo. Y cuando por fin descubre el amor de Dios, se convierte, entonces comienza a estudiar la fe, pero la comenzó a estudiar de una manera en que él quería entender todo. Y en esos momentos que él estaba intentando entender todo, hay un momento que, así cuenta la historia, que él va caminando por una playa y estaba con su esfuerzo de tratar de entender la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, 3 personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Y dice que pedía esa gracia de entender ese misterio, como muchas otras cosas de nuestra fe que no son tan fáciles de entender, pero que precisamente tienen que ser acogidas con fe. Pues estando en esa playa, tratando de entender, en ese esfuerzo por entender con perfección lo que quería decir esa verdad de la fe, de repente ve un niño adelante de él que está jugando y le llama la atención, se distrae un poco y ve cómo el niño hizo un hoyo, un hueco en medio de la playa, ahí en la arena, y con un baldecito corría hasta el mar, lo llenaba de agua, venía corriendo y lo echaba en el hoyo. Corría de nuevo, lo llenaba en el mar el baldecito y venía y echaba el agua en el hoyo. Y así varias veces hasta que Agustín, extrañado, se acerca con el niño y le dice: oye niño, ¿qué estás haciendo? Y el niño le responde: pues muy sencillo, estoy tratando de meter todo el mar en este hoyo, en este huequito que aquí hice. Y San Agustín, que era una persona muy racional, por eso estaba intentando entender tantas cosas, le dice: oye niño, está bien que juegues, pero ¿sí sabes que es imposible que puedas meter todo el mar en ese hoyito? Y dice que en ese momento el niño lo mira a los ojos y le dice: pues Agustín, es mucho más fácil meter todo ese mar, toda esa agua en este hoyito que tú entender todos los misterios de Dios. Y dice que el niño desapareció. ¡Wow! Una enseñanza que le quedó para Agustín para toda su vida. Porque tantas veces nosotros somos bien racionales, queremos entender bien las cosas y si no las entendemos, no las seguimos, no las abrazamos. ¿Por qué hablo de esta historia? Porque
Todos nosotros estamos buscando a Jesús, como en el Evangelio de hoy. Nos encontramos con una muchedumbre que el día anterior fue saciada de su hambre. Fueron acogidos con amor, con misericordia, con compasión por parte del Señor y de repente comienzan a buscarlo, como San Agustín estaba buscando respuestas. Ellos comenzaron a buscar al Señor, pero por unas cosas muy básicas, porque querían saciar su hambre, querían saciar su necesidad y que son deseos totalmente humanos. Cuando tú tienes hambre, ¿qué quieres hacer? Comer. Cuando tienes sed, ¿qué quieres hacer? Beber, porque son necesidades que tú tienes. Cuando quieres ir al baño, vas al baño. Son necesidades humanas que tenemos que cubrir. Y estos hombres que están buscando a Jesús, quizás solo se quedaron en esa faceta de las necesidades humanas. Porque en ese momento Dios se convirtió en un Dios de conveniencia. ¿Y cuántas veces nos pasa lo mismo? Buscamos al Señor solo cuando nos conviene, cuando necesitamos de Él, en los momentos de dificultad y no en los momentos que también son buenos y necesitamos agradecer. Es una cosa que lo hacemos por interés, no por amistad real, no por amistad que nace del corazón. Es como tener a un Dios que es aspirina, el Dios aspirina que hablaba un padre de él. Un Dios que solamente tomamos cuando algo nos duele. Cuando te duele la cabeza, te duele una muela, te duele el estómago, tomas esa pastillita para que se vaya el dolor, por lo menos para mitigar, aliviar. Y tantas veces tenemos a Dios como un Dios aspirina. Nos acercamos a Él, lo tomamos cuando algo nos duele, cuando algo tenemos necesidad de Él. Y no está bien. O tenemos a un Dios o nuestra fe como ese incienso. Un incienso que en el momento en que se eleva, huele rico, tiene una buena fragancia, comienza a elevarse a la presencia de Dios, pero en el momento que ese humo desaparece, también nuestro fervor se desaparece y volvemos a nuestros dioses antiguos, a nuestros antiguos pecados. Yo te quiero hacer una pregunta y te voy a dar unos instantes para que en tu corazón la respondas. Y es muy sencilla. ¿Quién es Jesús para ti? Te lo pregunto y respóndelo en un momento en tu corazón. ¿Quién es Jesús para ti? Y te pido, por favor, que no hagas esas típicas respuestas de catecismo. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Sí, pero ¿quién es Jesús para ti? ¿Ya? ¿Ya lo pensaste? Es que es importante que tengamos una respuesta que se base en nuestra experiencia. No es lo mismo decir que es un papá. Un papá es aquel que se encarga de darle alimento a sus hijos. Ok, es algo muy genérico. Pero ¿quién es tu papá? Y tú vas a comenzar a hablar de tu experiencia y quién ha sido tu papá para ti. Esa persona que ha estado conmigo en las buenas y en las malas, aquel que se sacrifica todos los días, que se levanta temprano para darme todo lo que yo necesito. Ya es una respuesta que viene del amor. Y por eso te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? Y no esa respuesta de catecismo, porque Jesús tiene que ser ese personaje que encontramos hoy en el Evangelio. Alguien que se preocupó por su pueblo, por las personas, alguien que miró, escuchamos en el Evangelio de la multiplicación de los panes, que antecede a este Evangelio, que Jesucristo, cuando terminó de predicar, miró a toda esa multitud, 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, y dice que los miró con compasión, porque andaban como corderos o como ovejas sin pastor, y vio que tenían hambre, y en su delicadeza dijo, vamos a darles de comer. Se preocupó por cada uno de ellos. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿quién es Jesús para ti? ¿Has hecho esa experiencia de un Dios que te ha mirado con misericordia, que te ha mirado con compasión, que te ha visto como oveja sin pastor, que te ha dado todo aquello que tú necesitas y que a veces estás con ojos ciegos o mirando solo las necesidades externas y te olvidas de mirar el amor misericordioso, compasivo de Dios en tu vida? Recordemos que esas 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, representan a toda la humanidad. Estamos representados ahí. Y el Señor siempre nos ha mirado con amor, con misericordia, porque tenemos un Dios que nunca nos abandona. Jesucristo nunca abandona a los suyos. Y nos lo está demostrando ahora en esta cuarentena. Si tienes todavía un pan para comer, agradécele a Dios. Tienes un hogar, agradécele a Dios. Tienes a las personas que amas a tu lado, agradécele a Dios. Que estás sufriendo, recuerda que Dios está a tu lado para darte sostén. Es Él quien nos da sentido en nuestra tierra. Él es el que le da sentido a todo lo que nos rodea, pero también es el foco de esperanza
para aquello que nos espera más arriba, después de nuestra vida. Por eso la invitación grande el día de hoy es a que podamos creer en Jesús. Recuerden cómo termina el evangelio de hoy, cuando les preguntan, cuando Jesús les dice, ustedes me están siguiendo porque les di de comer, pero qué importante es que me sigan no por eso, sino para que puedan llegar al cielo. Y le preguntan, ¿qué podemos hacer para llevar a cabo esas cosas de Dios? Que crean en que Dios me ha enviado, que crean en Jesucristo. Y necesitamos renovar esa fe. Recordemos esas palabras de Tomás que también hemos escuchado en estos evangelios, las palabras que Jesús le dijo a Tomás. Dichoso aquel que cree sin haber visto. ¿Cuántas veces tenemos que practicar eso en nuestras vidas? Decir, como decimos en la Santa Misa, en la Santa Eucaristía, al elevar el pan, el vino, que se convierte en cuerpo y sangre de Cristo, Señor mío y Dios mío. Esas palabras de Tomás. Y la respuesta de Jesucristo siempre va a ser la misma. Dichoso aquel que cree sin haber visto. Como en el ejemplo de San Agustín, que quería entender todo y si no, no iba a creer. Dichoso aquel que cree sin haber visto. También esas veces que tú quieres explicarte todo lo que está sucediendo en la vida, dichoso aquel que cree sin haber visto. Inmediatamente me transporta a ver la fe de mis abuelos, de nuestros antepasados. Esos abuelos, me recuerdo mucho de mis abuelos ahí en el campo, trabajando ahí en Aldana, ahí en Santuario, cómo nos acercábamos a ellos, siempre en la noche teníamos ese momento de oración familiar y ver la fe con la que ellos profesaban su amor a Dios. Esa fe que nos transmitieron. Y mi abuela, mi abuelo, no eran grandes teólogos. Yo he conocido otros teólogos que son mucho más racionales, teólogos que han perdido la fe, que pueden conocer de pe a pa toda la religión, toda la fe, y que sin embargo no creen en Dios. ¿De qué sirve? Es mucho más bonito tener esa sencillez del corazón de nuestros abuelos, o tener la sencillez del corazón de un niño que sabe que su papá, que su mamá está a su lado y que no tiene nada que temer. Es la fe que tenemos que tener en Dios nuestro Señor, que está a nuestro lado y que no tenemos nada que temer. Que esa fe que tú y yo tenemos que tener sea purificada todos los días, que el Señor nos acompañe, nos ilumine, nos fortalezca, porque esa fe tiene que ser alimentada todos los días. Por ejemplo, hoy estamos celebrando las bodas de diamante de don José y de doña María Ligia. 60 años. Son 60 años que no pasan así. Es un buen tiempo. 60 años de matrimonio, de caminar juntos. Y si les pudiéramos preguntar ahora si ha sido fácil el camino, seguramente van a responder que no. Pero esa fe y ese amor se alimenta todos los días. Así que la invitación grande del Señor, así como en la vida de ellos y en nuestras vidas, es que alimentemos nuestra fe en el día a día, en nuestras circunstancias del día a día, lo que nos está sucediendo ahora con esta pandemia, las dificultades, enfermedades, tristezas, angustias, esas hambres espirituales que el Señor con compasión, con misericordia, quiere saciar el día de hoy. Recuerda que la fe mueve montañas y por eso es importante esa pregunta que te hice. ¿Quién es Jesús para ti? Ese personaje que todo el mundo habla, que parece que es poderoso, que es un Dios, o es ese que ha movido montañas en tu vida porque tú has tenido la valentía y el amor de tener fe cuando hay dificultades, pero también cuando todo va bien. Que el Señor nos ayude a alimentar esa fe todos los días, recordar que esas montañas que movemos no son solo físicas, son espirituales, son interiores. Que el Señor nos ayude a tener esa fe para poder vencer cualquier situación que nos toque enfrentar como el día de hoy. Recuerde que solo aquel que cree puede hacer grandes cosas en su vida y en su corazón y en la vida de aquellos que nos rodean. Que el Señor nos bendiga y que podamos escuchar de sus palabras cuando lleguemos a su presencia. Dichosos aquellos que creen sin haber visto. Dichosos aquellos que creen. Y tú has sido uno de esos que han creído a pesar de las adversidades. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.